¿Qué tal amigos? ¿Qué tal allá en Colombia? Es un enorme placer estar con ustedes en esta 35ª edición del Festival Internacional del Libro en Bogotá. Saludos allá para todos ustedes desde México. Estamos en las oficinas de Editorial Entre Tejas, donde tuvimos el honor de publicar el trabajo de Luis Cermeño. Te saludo también, Felipe, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? También un saludo para toda la gente allá en la feria en Bogotá y pues muy alegre que con este primer número de Baraja de Sombras, ¿no? Que precisamente es escrito por un autor colombiano, Luis Cermeño, ¿no? Claro. Felipe, cuéntanos cómo surgió este proyecto de Baraja de Sombras, cuál es su importancia. Y bueno, en su momento yo hablaré por qué vimos con ojos muy positivos el proyecto y lo acogimos en Editorial Entre Tejas. Bueno, principalmente nació por una inquietud y es que hay muchos escritores de nuestra lengua a lo largo y ancho del continente que no tienen la difusión que podrían llegar a tener, es decir, se editan pero de forma independiente, etcétera, y pues las editoriales grandes e incluso algunas independientes se adscriben a determinadas modas académicas, porque también existen las modas académicas, ¿no? Que incluyen determinada sintaxis, determinados temas, etcétera. Entonces, con esa inquietud hablamos unos compañeros del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, el doctorado, Daniel Maldonado, y bueno, un compañero que fue de la maestría ahí, Herbert, eh, que él vive en estos momentos en El Salvador, él es salvadoreño. ¿Sí? Nosotros nos reunimos y planteamos esta inquietud y con la investigadora Ana Alejandra Robles decidimos pensar Baraja de Sombras. ¿Y por qué de sombras? Porque es esa faz sombría que tiene toda literatura. Para que haya los lados iluminados se necesitan los oscuros, ¿no? Así como para que haya un gran árbol se necesita abono, ¿no? A veces uno asume, bueno, al menos yo lo asumo, que puede que lo que yo escriba sea el abono, el humus, el desecho, pero ese desecho es necesario para hacer crecer al gran árbol, ¿no? Que no sé cuál sea. Puede ser toda una tradición literaria, etcétera. Entonces, con Herbert Morales, Alejandra Robles, Daniel Maldonado y yo decidimos montar esto y ahí fue donde empezamos a pensar, bueno, solos no podemos hacer esto, sino queda en lo mismo. Entonces, decidimos empezar a hablar con diferentes proyectos culturales y vimos con muy buenos ojos a la editorial Entre Tejas. ¿Por qué la editorial Entre Tejas? Uno, porque también es de acá de Chiapas. Yo también estoy en Chiapas en estos momentos. Luis está en Tuxtla, que es la capital del estado. Yo estoy en San Cristóbal, que es como la segunda ciudad de Chiapas. No estamos muy lejos, pero igual no estamos tan cerca. Y entonces decidimos empezar a buscar y encontramos Entre Tejas, que tiene un proyecto donde hay difusión de estudios, de libros, de personas investigadoras y creadores de Chiapas y creadoras de Chiapas, pero también de México. Has publicado un libro muy importante sobre el litio, que ahorita tiene gran circulación en México, por ejemplo, Entre Tejas lo ha hecho. Tienen textos sobre China, de diferentes ámbitos. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a hablar con la editorial, es decir, contigo, y ahí te presentamos el proyecto y ahí te tiro la pelota a ti para que tú cuentes por qué te gustó este proyecto de Baraja de Sombras. Claro, mira, no te lo he comentado y a los demás compañeros tampoco, pero me sonó como un recuerdo de adolescencia y de mis lecturas de Alfonso Reyes. Él tiene un trabajo que se llama Junta de Sombras y deslindar un poquito el Junta de Sombras en mi memoria con Baraja de Sombras fue algo tan imbricado que de pronto me confundía, pero eso me atrajo mucho como el título de este proyecto. Pero además, quiero confesarles, amigos, allá en Colombia, Luis Armeño, un abrazo para ti, por supuesto, que empezamos a revisar los textos trabajando como un consejo editorial y ver lo que nos estaba llegando de Colombia, de Argentina,
de Chile, de Bolivia, nos hace falta por ahí alguien de Brasil o una brasileña, en fin. Y lo que yo sospechaba desde hace tiempo y que ahora gracias a las redes sociales podemos estar viendo de alguna manera más cerca es que hay una gran voz, una gran narrativa en la literatura latinoamericana que se encuentra con una gran fuerza y con vida, y que lo que nos han regateado las grandes editoriales y los grandes monopolios, pues creo que podemos recuperarlo nosotros, ¿no? Como he escuchado a Daniel y a ti, que de pronto el canon está por el otro lado y las nuevas voces, las voces emergentes de Latinoamérica pueden enriquecer mucho la atmósfera cultural y literaria principalmente. Por eso a mí me da mucho gusto que con Editorial Entre Tejas y con este proyecto podamos estar ahora en la Feria del Libro de Bogotá, que es en verdad un honor, gran feria, de las grandes ferias del libro en nuestro idioma, importantísimo. Eh, pues bueno, y agradecerte, Luis Cermeño, por supuesto, hayas aceptado esta invitación y contigo hayamos iniciado este trabajo. Y no sé si queda la pregunta respondida en el sentido de que por eso me pareció a mí magnífico este proyecto de ustedes y que ahora es nuestro. Sí, y Luis, ¿y qué impresión te ha dado en Sueños desde el Hato Llanero? Bueno, yo aclaro, con Luis tenemos mucha cercanía, hemos hecho muchos proyectos juntos, hemos escrito libros, también tengo mis impresiones de esto, pero eh, también es interesante escuchar la tuya porque eres de otra comunidad lingüística, digámoslo así, es otro dialecto. ¿Qué sentiste cuando encontraste esto? Además, este rostro de una Colombia como muy diferente a la caribeña o a la andina de Bogotá que nos suelen presentar, ¿no? Fuera. Exactamente, justamente yo pienso que ha de ser muy difícil para un escritor colombiano eh, salirse un poco del discurso del Gabo, ¿no? Yo encontré en el trabajo de Luis reminiscencias también de mis lecturas de La Vorágine, de Rómulo Gallegos, es decir, ese mundo campirano de los terratenientes y la vida que hemos visto a través de las películas. Por ejemplo, en el caso de México, el cine mexicano ha hecho desde los 50, principalmente 60, algunas recreaciones de obras literarias colombianas, venezolanas principalmente, y a mí me vino esa reminiscencia y me llamó mucho la atención a ver cómo podía ser algo tan sorpresivo en este momento, leer a un autor actual con el prejuicio mío de ver cómo se ve la llanura, la vida en la llanura allá, ¿no? Y sobre todo con el título tan hermoso de Lato Llanero, una palabra, un concepto que no utilizamos en México. En México hablamos de lo campirano, de los vaqueros, de la gente del campo, ganaderos, ¿no? De pronto, ¿cómo ocurre allá? Pero mi sorpresa fue que el discurso de Luis Cermeño no es del todo artificioso en el sentido de recrear el habla local, sino darle un aspecto bastante universal, ¿no? Lingüísticamente eso encuentro. Y bueno, y con una gran claridad y una gran capacidad de narrar que me gustó mucho y me pareció magnífico que empezáramos con este trabajo suyo y que concordáramos en el consejo editorial en dar principio con la obra de Luis Hermeño, El Lato Llanero. Además, tiene una sonoridad especial el título, ¿no? No sé si te pase a ti y a quienes nos están escuchando en este momento que el título es fundamental. Sí, en Sueños desde el Hato
llanero, y mira que me llamó poderosamente lo que dices, porque justamente Luis viene de una región que es el oriente colombiano, que es Arauca, un departamento que es como acá decir un estado, que son llanos, los llamados llanos orientales para los que somos de Bogotá, para los que estamos más al occidente de esos llanos, ¿no? Eh, entonces, también es muy interesante porque en esa región es donde ocurre la primera etapa, por ejemplo, de la vorágine, y bueno, se escenifican muchos de los textos de Rómulo Gallegos y también deudores de una tradición que hay en Venezuela, ¿no? Que también eso tensa esa idea de Estado-nación, ¿no? Esto parece más todo como una región que comparte lingüísticamente algunos elementos, aunque Luis me ha contado, él explora mucho esos elementos lingüísticos de la región, que hay otros que son diferentes. Y a mí, por ejemplo, también me llama la atención que no se queda tampoco, él no busca retratar el hato llanero, ¿no? Es por eso los ensueños, ¿no? Y que en el fondo hay una pregunta sobre lo que es humano, ¿no? Luis es un gran conocedor y es un cultor de la llamada ciencia ficción, ficción especulativa. Yo creo que Luis escribe algo más que eso, creo que supera esas barreras genéricas y esos estantes comerciales, porque de hecho siento que no es una literatura comercial, sino desafiante, ¿no? Entonces no responde a lo que uno espera. Si le colocas el título ciencia ficción en algún lado y lo lee alguien que solo lee género de ciencia ficción, puede salir decepcionado, ¿no? Si le colocas texto costumbrista, vas a salir decepcionado, ¿no? Realista, Sí. claro. Entonces yo creo que ahí es donde está la riqueza del trabajo de Luis. Y pues claro, yo cuando presenté al consejo editorial este primer texto, pues había esa, porque dije, bueno, una cosa soy yo que mal que bien estoy más cerca a todo este registro, ¿no? Vamos a ver, y por ejemplo, para mí fue también una gran experiencia el dialogarlo contigo, con Daniel, con Alejandra, con Herbert, porque la sonoridad uno la pierde muchas veces al tenerla tan cerca. Ese sonido es como los pájaros, si a toda hora escuchas pájaros, ya no te vas a sobrecoger con su gorjeo. Algo semejante ocurre con esto, ¿no? Entonces ustedes también me llevaron a esa extrañeza. Y Luis, cuéntanos también, o para que compartamos acá, qué viene también para en este proyecto, para que empecemos a contarle también a la gente. Sí, por supuesto. Fíjate que ya tenemos programado publicar un relato de este tipo en este proyecto nuestro que quiere mostrar a las voces latinoamericanas desconocidas en muchos lados, tal vez inéditas, pero que nos será de mucho provecho tenerlos reunidos, ¿no? Yo te decía a ti que probablemente pueden estar entre nuestros autores los participantes de otra tercera etapa de la gran narrativa latinoamericana. Estoy pensando en los modernistas, estoy pensando en el boom latinoamericano, y creo que nos debemos, y sobre todo los autores nos deben, esa explosión de su trabajo estéticamente, narrativamente. Eh, Soy un poco desmemoriado, perdóname, pero tenemos por ahí enseguida a un autor argentino, un mexicano. Sí, Creo que lo tienes tú un poquito más sí, lo mejor tengo más claro. Bueno, miren, premisa. viene Vladimir González, que es chapaneco, un escritor muy interesante de Tuxtla, es él, de hecho. Entonces, también para que se vea también en México y fuera que no solo hay que escribir sobre indígenas o sobre el levantamiento zapatista, ¿no? Hay toda una constelación, porque también le cuento a la gente de Colombia, Chiapas tiene una particularidad y es que su lengua no es la mexicana que a nosotros nos instalaron como mexicana, que es el habla chilanga, el habla del centro de El México. centro del país, De sí. hecho, pueden escuchar ustedes los colombianos que están ahí que la tonada de Luis Armando
no es tan chilanga, sino que es un poco más suavecita, porque tú eres de Comitán, ¿no es cierto, Luis? Que Chiapas, es otra frontera ciudad con de Guatemala. y aquí pues es un tránsito con el habla de Centroamérica y de hecho se vocea, como también uno a veces ve unas formaciones en las oraciones con voceo en los llanos orientales incluso, ¿no? Entonces vamos a presentar un texto de Vladimir, que es mucho más urbano, significado en Tuxtla gran parte. Después viene un texto de Enrique Payela, un escritor argentino. Este texto va a ser un ensayo sobre Witold Gombrowicz, y pues también el impacto que tuvo Witold en toda la literatura argentina, ¿no? Pese a que estuvo siempre abstraído, ¿no? Y luego tendremos a Gabriel Hernández, otro escritor de Chiapas, pero este de más abajo aún ya de la frontera con Guatemala, de una ciudad que se llama Tapachula, que es un texto más en registro realista, como el tránsito de un adolescente a la adultez y a la vida amorosa. Y finalmente tenemos a Irula, un escritor, se me fue ahorita el nombre, el apellido es Irula, que es súper sonoro, salvadoreño, que son unos relatos cortos, un escritor joven, y ahí vamos, después van a venir autoras de México, más de México, van a venir autoras del Paraguay, estamos también ya haciendo acercamientos con autoras de otros países de Centroamérica, porque la idea es no repetir en una primera instancia países, sino ir uno por uno. Entonces ya pusimos la palomita, como dicen en México, el chulito, como decimos en Colombia, de Argentina, México, pues es importante porque es donde nace el proyecto, y El Salvador. Entonces vamos a continuar, estamos en esa exploración, estamos buscando, estamos leyendo. Baraja de Sombras pues está compuesto básicamente de personas que leen y que se interesan, y de hecho cada volumen que tengan los lectores y las lectoras van a ver una introducción, una presentación a los libros, que no es simplemente decir es un libro trepidante con un ritmo, no, sino plantear una suerte de diálogo con el libro que a continuación aparece, que son libros cortos, no van a ser libros extensos, porque pues son en formato digital, y vamos a publicar prosa, ¿no? Ya sea ensayística, que rompa géneros, etcétera. Versos no, porque como Luis podrá corroborar, hay muchísimas publicaciones de poemas en Chiapas, en México y creo que en todo el continente, y a veces echamos en falta esto y en la ruptura, ¿no? Porque pues vamos a tener, como les dije, ensayos, etcétera. Entonces, pues eso, ¿no? Eso es como el panorama. Y nada, Luis, no sé, ¿qué más quieras comentarnos? Pues yo quiero comentar algo que tu modestia no ha permitido decirlo, pero este primer título tiene una presentación justamente de Felipe y también sumamente recomendable. Eh, pues yo estoy a la espera de ver el gran mosaico de propuestas que podamos conseguir, esta enorme diversidad como países y como regiones somos, que de alguna manera también, hoy me llamó un autor en la mañana por teléfono, estábamos platicando y me preguntaba si el libro que vamos a publicar de él está también en los grandes aparadores del mundo, y me preguntaba de justamente una marca muy socorrida en nuestro país que tiene que ver con la antigüedad griega y esas mujeres que son las amazonas. Y yo le decía, bueno, mira, la verdad es que lo que a nosotros nos interesa como editorial es que somos un poco globalifóbicos, pero somos pro latinoamericanos y pro seguidores de la lengua en español, que sobre todo eso tenemos que hacer valer, ¿no? Y que la literatura, y lo bien dicho, como decía Nicolás Guillén, ya no sir, ya no mister, sino compañero, como se dice en español. Creo que ese es el punto de gran convergencia, ¿no? Nuestro idioma y las grandes posibilidades que aún tiene en términos literarios y estéticos y de pronunciamiento, de decir, aquí estamos. No todo es el norte orgulloso y voluntarioso y colonialista. También está nuestra actitud de colonialista y que vamos a hacer valer. Creo que en el fondo, ideológicamente, eso también nos sustenta.
Pues nada más decir eso, muchos saludos, abrazos fraternos a Colombia y que sigan disfrutando de esta 35ª Feria del Libro en Bogotá. Un abrazo a Luis Armeño, seguimos esperando y seguiremos esperando tu trabajo próximo y yo muy contento de estar trabajando desde Entre Tejas en colaboración con ustedes, Felipe, con Alejandra, con Herbert, con Daniel. Y Igual, Luis. quién ¿no? Igual, Luis, y decirle a la gente que nosotros estamos en el sur de México, que también eso tiene su particularidad porque también hay norte de México y centro de México, donde a veces se suele obviar. Ha habido gente que pregunta si en Chiapas se escribe, ¿no? E Claro. ignora que aquí hay unos escritores muy interesantes, los cuales también muchos vamos a ir presentando, y hay una movida también muy importante y un influjo con Centroamérica que va de la mano también con todo este fenómeno migratorio, pero con eso también circula la lengua, circulan encuentros, diálogos y escrituras, ¿no? Eso es Claro. fundamental. Pues quien haya tenido la cortesía de seguir esta breve conversación con Felipe en torno al trabajo de Luis Cermeño, los invitamos a visitar nuestra página electrónica y en el menú está justamente la Biblioteca de Escritores Latinoamericanos donde pueden ver de lo que estamos hablando. Aquí abajo en este momento está pasando la dirección de nuestra página web www.entretejas.com.mx. Esperamos vernos pronto y ojalá en vivo en Bogotá en los años sucesivos. Y están cordialmente invitados también a venir a México y a estar en contacto con nosotros. Allí en la página electrónica están nuestros datos. Un abrazo y Luis, felicitaciones por el libro. Nos sentimos afortunados de que sea tu volumen el que haya inaugurado esto. Un abrazo y que les vaya muy bien. Bueno, hasta pronto. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, Felipe. Chao, Luis.